Factores abióticos. ¿Qué son? En biología y en ecología, los factores abióticos o componentes abióticos son los componentes químicos y físicos, sin vida del medio ambiente, que afectan a los organismos muertos y al funcionamiento de los ecosistemas. Todos los componentes no vivos de un ecosistema, como las condiciones atmosféricas, los recursos hídricos, gases, concentraciones de sustancias orgánicas e inorgánicas y los flujos de energía. Se denominan por lo tanto factores abióticos. Entre los más importantes podemos encontrar el agua, el aire, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, el oxígeno y los diferentes nutrientes. Básicamente esto quiere decir que los factores abióticos es todo lo no vivo que, que constituye un ecosistema. ¿En qué se clasifican? Los factores abióticos que conforman un medio ambiente se clasifican en geográficos o topográficos, que a su vez estos se clasifican en latitud, orientación, pendiente y latitud y altitud. Climáticos, que estos se clasifican también en temperatura, humedad, viento y presión atmosférica. Edáficos, composición y estructura del suelo, y químicos, componentes del aire, del agua y del suelo. ¿Cuáles son? Como ya lo dije, los más importantes son el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad y el aire. Algunas características son que no tienen vida, como lo dije al principio. Su naturaleza puede ser pues natural, por ejemplo el agua o la luz, o también puede ser artificial, por ejemplo plásticos, que pueden, no sé, por ejemplo cuando dejamos una botella de plástico en un parque o algo así, esos son los artificiales. También son limitantes ya que influyen en el crecimiento y la expansión de los organismos. La combinación específica de factores abióticos determina la especie de flora y fauna que habitan los distintos espacios naturales. Y son modificados por los seres vivos. O sea, nosotros los modificamos a nuestra conveniencia. Estas combinaciones y alteraciones son responsables de las diversas adaptaciones que incorporan los organismos. Esto quiere decir que gracias a nosotros, por ejemplo, el ecosistema puede estar bien, mal, en la mayoría de casos mal, porque no hacemos un buen uso del medio ambiente y de lo que nos rodea, del mundo como tal. La importancia. Son imprescindibles en nuestro entorno, y es que sin estos factores la vida no podría desarrollarse en nuestro planeta, pues gracias a ellos las células de nuestro cuerpo y del resto de los seres vivos pueden incrementarse y sobrevivir más tiempo. Eso quiere decir que si no fuera por los factores bióticos abióticos no podríamos vivir, o sea, no habría vida en la Tierra, porque gracias a esto pues podemos respirar, como puede ser el aire, el oxígeno. Podemos comer también, por ejemplo, la luz, la fotosíntesis, las plantas. Y bueno, se dividen en climatológicos y edafológicos. Primero los climatológicos. Los factores del clima son agentes como la latitud, vientos predominantes, corrientes marinas, distancia al mar, altitud y relieve, que modifican, acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugar a los distintos tipos de climas. Dentro de los factores abióticos tenemos tres grandes números, como pueden ser factores de clima o climáticos. Entre ellos están la temperatura, humedad, viento, altitud y latitud. Estos se clasifican por unos grupos, que son del grupo A al grupo F. Grupo A, clima tropical. Grupo B, clima seco. Grupo C, clima moderado. Grupo D, clima continental. Grupo E, clima polar. Grupo F, clima de tierras altas. Ahora vamos con los edafológicos. El suelo tiene un papel importante en el establecimiento y distribución general de las comunidades bióticas y abióticas, a través de varios factores físicos y químicos, como ya lo dije. Así, algunas plantas solamente se desarrollarán en un determinado tipo de suelo en función de las características de este. Por ejemplo, que estamos hablando también del grupo, de los grupos de la A a la F, que es por ejemplo, pongamos el clima E. El clima E casi no hay plantas,
por lo que no hay suficientes nutrientes en las tierras, como lo dice, que es un clima polar, no hay suficientes nutrientes en las plantas para que éstas puedan sobrevivir. ¿Cómo puede ser el clima tropical o el clima moderado, donde en este sí pueden haber nutrientes, pero no tantos como en otros grupos de climas? Entre los factores edáficos que inciden en la distribución de las comunidades vegetales se encuentran el contenido de agua, como ya lo dije, el contenido de iones minerales como el calcio y el sodio. Son factores edáficos del suelo, la textura del material, arena, grava, arcilla, lino, su estructura, porosidad, cantidad de materia orgánica y nivel freático, entre otros. Esto quiere decir que en todos los grupos no todos son iguales. Cada uno se distingue por una cosa u otra. Y vamos con los factores abióticos. Se vienen físicos y químicos. Vamos con los físicos. Entre los factores físicos figuran elementos del clima como la insolación, la temperatura y la lluvia, la composición del suelo y del agua, la latitud y la altitud, como ya lo dije, y la existencia de protección y sitios de cría. Como en estos factores no intervienen los seres vivos, se les llama factores abióticos. Algunos factores abióticos físicos. Algunos ejemplos pueden ser la presión atmosférica, la lluvia, el aire y el suelo. Ahora vamos con los químicos. Son aquellos relacionados con la constitución de la materia y las diferentes reacciones que suceden con esta materia. En los diferentes ecosistemas, por ejemplo, pH, propiedad química de los medios, como puede ser el agua o el suelo, indicando su nivel de acidez o de alcalinidad. Como algunos ejemplos pueden ser los componentes de las rocas, los minerales y la sal del agua, la salinidad del agua.